Adelante. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, porque una vez más, Señor, podemos estar reunidos aquí por este medio, Señor, compartiendo todos un mismo sentir, Señor Padre, con el deseo, Señor Padre, de aprender más de tu palabra, Señor, de crecer como cuerpo, Señor Padre. Te pido, Señor, que uses a tu Hijo, Señor Padre, que podamos, Señor, atesorar esta palabra, Señor, que podamos, Señor Padre Santo, vivirla, Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermana. Voy a silenciar sus micrófonos y comenzamos. Bien, mis hermanos, pues el tema que nos compete el día de hoy es el análisis de Gálatas 3, del 1 al 5. Me gustaría poner un poco de antecedentes de lo que hemos venido viendo en el desarrollo de la carta a los Gálatas. Primero vemos en Gálatas 1, del 1 al 5, cómo Pablo presenta una defensa de su apostolado, el cual es dado por Cristo mismo, de manera que el evangelio que predica Pablo no viene de hombre, ni por hombre, sino por mismo Jesucristo. En Gálatas 1, del 6 al 10, el apóstol Pablo define el verdadero evangelio y condena a todo aquel que predique un evangelio diferente, no importando si es un ángel, no importando si es un apóstol, incluso no importando si es él mismo, como diciendo, si yo alguna vez les llego a predicar otra cosa, pues también sea anatema. En la siguiente sección de Gálatas, de 1 del 11 al 24, Pablo argumenta que el evangelio que él recibió no es según hombre. Es decir, nunca fue aprendido por otro hombre, ni siquiera por otro apóstol. Y prueba de ello es que no fue sino hasta 3 años después de su conversión que él sube a Jerusalén y se entrevista con Pedro por 15 días. Y no ve a nadie más que a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Después, en este caso, el evangelio lo presenta Pablo como un evangelio enseñado por Dios mismo. ¿Sí? Después, en la sección del capítulo 2, del 1 al 10, Pablo comenta su experiencia en el concilio de Jerusalén, la cual es sumamente importante, ya que el caso de prueba que presenta Pablo es a Tito, el cual, estando incluso en Jerusalén, en medio de la iglesia judía de Jerusalén, no es obligado a circuncidarse, sino que le extienden la mano a Pablo, la diestra, le extienden la diestra en señal de compañerismo. Y en este caso, este evangelio es presentado como soportado también por aquellos que eran tenidos por pilares de la iglesia, y que Pablo no estaba enseñando un evangelio diferente. Sí había un diferente ministerio, pero no había un diferente mensaje del evangelio. Pedro y los demás apóstoles habían sido enviados a la circuncisión, mientras que Pablo había ido a los gentiles. Pero el evangelio era exactamente el mismo. Ahora, después en la sección del capítulo 2, desde el 11 al 14, Pablo narra el desafortunado evento en el que tuvo que enfrentar y reprender a Pedro al intentar sugerir a los gentiles que debían aceptar ritos judíos
si querían pertenecer y gozar de una total aceptación como miembros de la comunidad del pacto. Lo cual Pablo reprueba contundentemente y enfrenta a Pedro, con lo cual en esa sección el Evangelio es definido como suficiente a través de la fe en Cristo, sin las obras de la ley, y es defendido incluso de uno o de una de las principales columnas de la iglesia en aquel entonces. Lo cual significa que el Evangelio está por encima de cualquier personalidad humana. Finalmente, en la sección que antecede a la sección que nosotros vamos a tocar el día de hoy, el capítulo 2 del versículo 15 al 21, Pablo explica cómo es que la justificación por la fe en Cristo funciona como una declaración judicial sobre el pecador, y no por medio de la ley o con adición de las obras de la ley. Es decir, no es la fe en Cristo más algo más. No es el Evangelio de Cristo más la circuncisión, no es el Evangelio de Cristo más las obras de la ley, sino simplemente la obra redentora, vicaria de Cristo en la cruz. Bien, para empezar me gustaría leer la sección que nos compete, que va del versículo 1 al 5. Dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido, crucificado, ¿quién os fascinó? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Bien, para comenzar, el versículo 1 es un tipo como de conclusión o de mensaje que por consecuencia surge de las secciones pasadas, en las cuales Pablo interroga, cuestiona a los Gálatas y les llama insensatos. Y esto de insensatos es, con perdón la palabra, pero es como si le estuviera diciendo estúpidos espirituales, que en realidad viene, es esta idea en la cual pareciera ser que no se tiene la visión suficiente para entender las cosas que ya fueron asimiladas y entendidas de un buen inicio. Esto quería decir cuando dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido y crucificado, ¿quién os fascinó? Cuando el apóstol los enfrenta, claramente está dando a entender que había algunos dentro de la iglesia de los Gálatas que en realidad habían escuchado y habían empezado a seguir esta idea judaizante. En la segunda parte del texto dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado. Toda teología que quita la centralidad del sacrificio vicario de Cristo, su muerte sustitutoria, el perdón y la redención de nuestros pecados mediante este sacrificio, simplemente
no es una teología bíblica. No pertenece al Dios de la Biblia, sino que es más bien doctrina de demonios, hermanos. La centralidad del sacrificio de Cristo lo podemos ver en muchas partes dentro de la Escritura. Eh, como ejemplo podemos ver 1 Corintios 2:2, en el cual Pablo se acerca a los corintios diciendo: pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Asimismo, esta misma centralidad se encuentra en otras secciones mismas de los Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas 5:11 y 12, donde dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Así pues queda anulado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. El escándalo de la cruz. ¿Por qué es un escándalo la cruz? ¿Por qué el hombre natural tiende siempre a minimizar o a quitar la centralidad de la cruz y del sacrificio de Cristo en el plan de salvación del hombre? Pues principalmente porque el hombre tiene que reconocer que el pago por su pecado fue muy alto. Se tuvo que sacrificar y derramar sangre divina en esa cruz por causa de nuestro pecado. Y además de ello, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para sustituir ese sacrificio. Tenemos que aceptarlo. Es central y es insustituible. Otra parte importante la podemos ver en Gálatas 6:14, en lo cual dice: pero jamás me suceda, dice el apóstol, jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mensaje de la cruz se resume en esas palabras de nuestro Señor, en la cual exclamó: consumado es, tetelestai. No hay ya más otro pago que deba de hacerse. Todo fue realizado, todo fue pagado en la cruz. Nuevamente, regresando a nuestro versículo base, en Gálatas 3, dice: ¿quién nos fascinó? Dicho de otra manera o con otras traducciones, podríamos decir: ¿quién os engañó? ¿Quién os hipnotizó? La palabra griega es vascaíno, que literalmente quiere decir embrujar o traer el mal sobre alguien mediante falsas alabanzas, es decir, como encantar a alguien, embelezarlo. Y ante esta perversión de la verdad, Pablo les llama Gálatas insensatos.
Nosotros, hermanos, a veces vemos los mensajes de las cartas como algo muy lejano. Pero nosotros somos igual de estúpidos espirituales, y disculpen que use estas palabras, si nos hemos dejado sujetar bajo el yugo de la ley judaizante, bajo el yugo de algunas reglas denominacionales, bajo el legalismo de algún pastor. Hoy justo en la mañana un hermano me comentaba acerca de un pastor el cual requiere que todos aquellos que entren a su congregación estén lo mejor vestidos posibles, que sean, si no, no son bienvenidos. Obviamente el argumento es que vas a ver al rey. Yo no tengo ningún problema si alguien voluntariamente quiere hacerlo y está en su libertad de hacerlo. El problema es el mensaje que pudiera estar subyacente debajo de esa razón, debajo de ese razonamiento. Y uno de los principales sería: tú eres acepto a través de cómo te vistes, además de la sangre de Cristo. Hermanos, si nosotros necesitamos cualquier artilugio humano, además del sacrificio vicario de Cristo en la cruz, simplemente es una doctrina de demonios. La única medida, la única forma en la cual yo soy acepto delante de Dios es única y exclusivamente por haber sido mis pecados perdonados en la cruz del Calvario. No puedes ser un verdadero cristiano y creer que el sacrificio de Cristo fue necesario, pero no suficiente. Si a ello necesitas agregarle tus propias justicias. Por eso vemos en Efesios 2:8, que dice, Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú crees que eres acepto delante de Dios por el sacrificio de Cristo más tus obras, entonces tienes de qué gloriarte, porque esas obras tú sí las hiciste. Pero el verdadero mensaje de la cruz es tetelestai. Todo ha sido cumplido, todo es suficiente en el pago que hizo Cristo en la cruz. Hermanos, Pablo claramente está diciendo que cualquier alteración al verdadero evangelio es un engaño. Es decir, es el producto de aquel a quien la Escritura le llama el padre de mentira. Nuevamente, regresando a nuestro texto, dice Pablo en esta pregunta retórica, dice: solo quiero averiguar de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Pablo aquí claramente está apelando
a la experiencia humana, a la experiencia espiritual de los Gálatas. Hace poco comentábamos que justamente hay grupos cristianos que hacen hacen un énfasis excesivo en la experiencia espiritual. Pero también es así que ellos no creen que exista realmente ninguna escritura, no evalúan, no existe ninguna escritura por la cual puedan ser guiados, y tampoco evalúan sus experiencias con base en las escrituras. Todo es experiencial. Sin embargo, vemos que Pablo está apelando en este versículo concretamente a la experiencia espiritual, la cual es perfectamente válida. Pero a partir del versículo 6 al 9, podemos ver que Pablo arma su caso de acuerdo a la Escritura, haciendo referencia a la fe de Abraham. Entonces, Pablo construye su caso de experiencia también sobre las Escrituras. Tenemos otros grupos que son excesivamente doctrinales y que únicamente hacen caso de la doctrina, pero dejan de lado la experiencia. Y tal pareciera entonces que hubiera algo que divide a los grupos cristianos en su praxis, de tal manera que es intelectual, un asunto doctrinal, o es un asunto de experiencia. Pero si bien es cierto que no podemos negar la experiencia porque es este Dios actuando en medio de nosotros, el cual nos asegura que estamos en el verdadero evangelio, y lo cual Dios en su bondad permite que nosotros tengamos experiencias que marcan nuestra vida y que nos aseguran que vamos tomados de su mano. También es cierto que, por otro lado, la sana doctrina y las experiencias que nosotros tenemos tienen una compatibilidad y una perfecta concordancia con las Escrituras, con lo que nos dicen las Escrituras. Y ambas tienen que ir de la mano, y no podemos separarnos. Recuerdo que en alguna ocasión tuve alguna conversación con una mujer católica, católico-romana, y ella decía que adoraba a esta imagen porque en alguna ocasión sintió frío en la noche y le oró y sintió que alguien la arropaba. Y bueno, fue algo completamente experiencial, pero no tiene ninguna base bíblica para asegurar lo que está diciendo. El problema es que a veces nosotros también tendemos a ello. Y he tenido varias conversaciones con diferentes hermanos en los cuales ellos aseguran haber tenido ciertas experiencias, pero tampoco las evalúan de acuerdo a las Escrituras. Y me parece que ambas tienen que ir de la mano si es que queremos estar ciertos que lo que estamos experimentando viene de nuestro Dios. Ahora, por otro lado, la pregunta de Pablo es interesantísima. Él dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, pero primero quisiera hacer hincapié en que Pablo es claro en que no requerimos nada adicional fuera del Evangelio para ser reconocidos como parte de la iglesia. Es decir, si tenemos el Espíritu de Cristo, somos de Cristo, y eso es lo que nos hace ser parte de la iglesia de Cristo. Nada más. Sin ningún otro requerimiento adicional.
Y eso nos lleva a preguntarnos por qué en la actualidad existen tantos pastores y líderes que insisten en demandar una serie de requisitos adicionales, como bautismos, como cursos, como asistencias a diferentes clases, diferentes eh, programas, para poder entonces sí reconocerles como hermanos. Nosotros concedemos el hecho de que existen ciertos, han habido excesos en ese sentido, eh, y en muchas iglesias de una manera indiscriminada se les llama hermanos a personas que haciendo un uso indiscriminado y completamente descuidado del término hermano. De manera que a cualquiera que entra se le llama hermano. En eso estamos de acuerdo con algunos grupos reformados que han hecho ese señalamiento, pero también creemos que en muchos grupos de reformados se están yendo también al otro extremo. Y ahora no aceptan a aquellos que pueden confesar a Cristo como su único Señor y Salvador, con una comprensión del Evangelio, no son aceptados como hermanos, sino que tienen que llenar toda una serie de requisitos que, hermanos, tampoco esto es bíblico. Incluso muchos de estos requisitos, en muchas ocasiones, hermanos, tienen el objetivo de marcar una diferencia y de tratar de tener superioridad entre los mismos hermanos. Bien, hay un punto muy importante que quisiera tocar el día de hoy. Entiendo que probablemente habrá algunos hermanos que no están de acuerdo completamente conmigo. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que independientemente de que no coincidamos en este punto, simplemente quiero decirles que seguimos siendo hermanos. A lo que quiero llegar es que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, creemos claramente que hay una diferencia entre defender el Evangelio con respecto a herejías y modificaciones al Evangelio, de tal manera que Pablo, como lo hemos visto antes, lanzó esos anátemas o esos anatemas contra aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Lo que voy a mencionar adelante me parece que tiene que ver con el llamado irresistible del Espíritu Santo en la obra de salvación, en el orden de salvación de nuestras almas. El entender este llamado irresistible es el cómo es que llegamos a Cristo, lo cual es parte de la madurez cristiana, y creo que en el diálogo respetuoso que ha habido entre hermanos de diferentes denominaciones, entre arminianos y calvinistas, debe de permanecer así, como un diálogo entre hermanos. Obviamente también creemos que todos los excesos entre estas dos corrientes en ocasiones llegan a afectar el Evangelio, y esto es algo que tenemos que cuidar. Bien, me llama la atención que en el versículo 2 dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Me llama la atención que el apóstol no menciona el haber creído haciendo uso de nuestra fe, sino dice
por la predicación de la fe. Es decir, al escuchar el mensaje del Evangelio de la fe. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la forma en que Dios usa la predicación para salvar las almas. Bien, entonces Romanos 10, 17 habla, así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Nuevamente pareciera ser que el mensaje de Pablo sigue siendo que la fe tiene su origen en la predicación del Evangelio. Es decir, cuando la persona entiende el mensaje del Evangelio. Y ese entender es parte de la fe que le es concedido al cristiano. Me gustaría mostrarles una diapositiva que tiene que ver con Hechos 19:2. Y esto tiene que ver con una construcción en griego que es importantísimo verla. Aquí se les pregunta a algunos que llegaron conociendo únicamente el bautismo de Juan, y se les pregunta y se les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es muy importante esta construcción porque en el griego lo que nosotros vemos es que la palabra, los verbos recibisteis y creísteis, ambos están en un verbo aoristo, y existe uno de ellos el cual está en participio. Los participios, hay una regla en el griego bíblico en el cual cuando el segundo verbo, que es el participio, que es el cual es el verbo dependiente del primero, del verbo principal, existe una regla en la cual el tiempo en el cual está ese verbo, el verbo participio, significa que justamente ocurre en el mismo tiempo y al mismo momento que el verbo principal. En este caso, la pregunta sería si recibisteis el Espíritu Santo justo en el mismo momento en que creísteis. Es decir, las dos cosas suceden exactamente en el mismo momento. Sabemos que hay un llamado irresistible y también sabemos que hay un llamado general. El llamado general lo podemos definir como aquella predicación del Evangelio de Cristo, el cual es predicado y muchas veces es rechazado, ¿sí? Este llamado general lo podemos ver, por ejemplo, en varios pasajes. Claro, por ejemplo, el mismo Hechos 7:51, cuando Esteban increpa a los judíos, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Este es un clásico ejemplo del rechazo
del hombre natural al Evangelio, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, tampoco quiere. Otro ejemplo podría ser también Hebreos 4:2, en el cual dice, porque así como ellos, hablando de la primera generación que salió de Egipto, también nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero a ellos, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Sin embargo, vemos que el llamado irresistible es ese llamado interno en el cual Dios trabaja en el corazón del hombre y el cual el hombre no puede resistir. Y no puede resistir porque es la creación de un nuevo corazón. No es que Dios traiga a fuerza o contra la voluntad a nadie, sino que Dios trabaja en el corazón humano dándole un nuevo nacimiento, creando un hombre nuevo, el cual desea y ama las cosas de Dios, el cual viene a Cristo voluntariamente y se somete a Cristo. Vemos, por ejemplo, un pasaje claro y que siempre se usa, es por ejemplo Juan 6:44, que dice, nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, nuestro Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Son esos que son traídos por parte del Padre, pero también vemos una correspondencia en la misma acción de convencimiento en el Hijo. Por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 11:27, en la cual dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces nosotros no solamente venimos en el llamado irresistible a conocer a Cristo y a estar en unión con Cristo, sino que también venimos a conocer al Padre. Pero tampoco podemos conocer al Padre si no es a través del Hijo. Y lo mismo pasa en esta misma consubstanciación, en esta misma participación, coparticipación, en esa inhabitación de las personas de la Trinidad en una sola esencia y en una misma labor en el trabajo de salvación, que también lo vemos en el Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, Juan 16, del 7 al 11, donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no, o porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La acción del Espíritu es convencer al mundo de pecado, ¿sí?, porque no creen en Cristo. Ese es el llamado general.
a través del Evangelio y a través de la locura de la predicación y del escándalo de la cruz, el Espíritu Santo llama a todo ser humano a que venga a Cristo. Sin embargo, ellos están convencidos de su pecado y prefieren quedarse en su pecado que venir a Cristo. Mas aquellos en los cuales el Espíritu trabaja con ese llamado irresistible, los convence de justicia. Dice, porque el Hijo va al Padre, y ya no me veréis más. Ahora tendremos los ojos de la fe, y a través de esa fe sabemos que nuestra justicia está completa, que está completa en Cristo. Sin embargo, para los incrédulos, en el llamado general del Evangelio, finalmente también los convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando finalmente recordemos esa visión profética de nuestro Señor, en el cual manda a los ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra a reunir a sus ovejas y a los cabritos, poniendo a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y diciéndole a los cabritos: id, malditos de mi Padre, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. De tal manera que el incrédulo sabe, instintivamente sabe, muy en el fondo de su corazón, él sabe que va a ser juzgado. Y no es que rechace a Dios porque lo considere una idea no cierta. Obviamente él siempre trata de negar la existencia de Dios. El ateo siempre trata de negar la existencia de Dios con la idea de justificar su pecado, pero en el fondo él sabe que va a ser juzgado. Me llama mucho la atención un comentario de uno de los más grandes apologistas, en el cual dice: el ateo no tiene problemas con los seres ficticios, no tiene problema con las hadas, no tiene problema con los duendes, no tiene problema con todos estos seres mitológicos, con los dragones, etcétera, etcétera. Pero tiene un gran problema con Dios. Dice, porque esos seres mitológicos, él sabe que no existen, pero él sí sabe que Dios existe, que Dios es un ser real. Obviamente, dentro de todo este debate, solamente lo voy a mencionar de forma de pasada, respecto al llamado irresistible y el proceso de salvación o el orden de la salvación. Existen 3 principales corrientes. Uno que es el pelagianismo, que viene de este monje Pelayo, el cual fue duramente criticado y resistido por Agustín de Hipona, el cual en esta tendencia pelagiana o pelagianismo, el hombre es totalmente capaz de ir a Dios. El hombre es responsable completamente, y si Dios ordena algo es porque el hombre tiene la total capacidad para ir a Él.
por otro lado está la posición semipelagiana, en la cual eh, se dice que el hombre es incapaz ciertamente de ir a Dios, pero que Dios en su bondad abre el entendimiento en su gracia a través de la predicación, y que el hombre es habilitado por Dios, pero que finalmente este hombre inconverso, el hombre natural, tiene que tomar la decisión final, y esa es su responsabilidad. Por otro lado, tenemos la posición calvinista o de las doctrinas de la gracia. No me gusta el término calvinista, eh, porque Calvino creía muchas otras cosas que nosotros no creemos. Sin embargo, dentro de las doctrinas de la gracia se menciona que la salvación es un proceso de una regeneración monergística. ¿Qué quiere decir esto? Que la regeneración del hombre es un producto de un don de gracia de parte de Dios en el corazón humano, creando un nuevo hombre que es capaz de ir a Dios y desear y amar las cosas de Dios. En esta doctrina, la salvación es completamente de Dios y es quien actúa en el hombre de principio a fin. Bien, esto también tiene que ver mucho, y creo que hay que mencionarlo, en respecto a la responsabilidad humana. Hay grupos que enfatizan la soberanía de Dios y hay otros grupos que enfatizan la responsabilidad humana. Sin embargo, la imagen que Dios nos da es la imagen de un hombre completamente esclavo del pecado. Vamos a ver Juan 8:34, en la cual dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, es importante mencionar que a través de toda la historia de la Reforma, muchos teólogos han mencionado y han señalado que esa esclavitud del hombre natural es una esclavitud voluntaria. Es decir, el hombre ha amado tanto las tinieblas y ama más las tinieblas que la luz, que esa esclavitud es voluntaria. De tal manera que, por lo tanto, el hombre es completamente responsable. Obviamente, cuando se dice que el hombre es pecado, es esclavo del pecado, la pregunta que surge siempre es: bueno, entonces, ¿por qué es culpable? ¿Por qué es que Dios condena a alguien que es incapaz de salir de esa esclavitud? Aquí el tema es que esa esclavitud es voluntaria. Tan es así que, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 se dice, ya lo hemos mencionado antes, pero quiero leerlo nuevamente. Dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que nace, cualquier descendiente de Adán, después de la caída, obviamente, es un hombre natural. Dice: no acepta, no quiere, no desea las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas. No puede, es incapaz de entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente.
En este mismo tenor habla, por ejemplo, Jeremías, acusando a los judíos que no querían aceptar el mensaje de Dios, diciendo, este pueblo malo, que despectivamente rehúsa oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón, yendo tras otros dioses para servirlos, y postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que ya no sirve para nada. Porque como el cinto se junta a los lomos de un hombre, así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Yahvé, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria. Pero ellos no quisieron escuchar. Nuevamente más adelante en el 13:23 habla y dice, ¿cambiará el etíope su piel o sus manchas el leopardo? Así también vosotros podéis hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. Notemos que en cada uno de estos pasajes que hemos analizado, siempre van juntos el no poder con el no querer. De tal manera que esta esclavitud del pecado la tenemos que entender como una esclavitud voluntaria. Porque el hombre natural ama más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿cuál es el tipo de fe que el Espíritu Santo pone en la persona salva, en el convertido? Los reformadores notaron tres pasos o tres niveles de fe, y solamente uno de ellos, una de estas o uno de estos niveles de fe es la fe salvadora. Ellos notaron primero, son términos en latín, en los cuales ellos dijeron que el primero sería noticia. Ese paso de la fe es contar con la información del Evangelio. Es decir, entender el Evangelio a nivel informativo. Tener los datos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué me pide ese Dios santo? ¿Y quién soy yo como hombre pecador? Después viene este nivel llamado ascensus, en el cual se asienta y se afirma que la información que ha sido revelada en el Evangelio es la verdad. Y digamos que este segundo nivel es la frontera de la salvación. Por eso Jacobo nos menciona y nos dice, tú dices que tienes fe, bueno, tú dices que crees, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, Satanás reconoce que el Evangelio es la verdad. Satanás mismo entiende el Evangelio, entiende la verdad, pero él es enemigo del Evangelio y es enemigo de la verdad. R.C. Sproul en alguna ocasión hacía la reflexión diciendo, por supuesto que Satanás quiere ir al cielo. Por supuesto que Satanás quiere estar en el cielo. El problema es que él quiere un cielo sin Dios y quiere sentarse en el trono de Dios. El tercer nivel que los reformadores reconocieron fue fiducia. Es decir, una vez que se tiene la información,
una vez que se entiende esta información del Evangelio como la verdad, ahora se confía en esa verdad y reposa todo mi ser en esa verdad. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que salva. Hace no mucho tuvimos un debate en uno de los grupos que tenemos, en los cuales un hermano aseguraba que no era necesaria la información, no era necesario el conocimiento para ser salvo, simplemente teníamos que tener fe. El problema está en que si no tenemos el mínimo conocimiento de qué es el Evangelio y de quién es el Cristo en el cual estamos confiando, simplemente no podemos ser salvos. Es decir, se tiene que tener al menos el mínimo de información del Evangelio y entender perfectamente quién es ese Dios que es santo, que me está pidiendo cuentas, quién es ese Salvador, qué es lo que hizo por mí, cuál es mi condición sin Él y qué es lo que Dios solicita de mí, que es arrepentimiento y fe. Sin estos elementos dentro del Evangelio, simplemente puede ser que hayas creído un evangelio falso, puede ser que hayas creído en un Cristo falso, en un Dios falso. Regresando finalmente a nuestro tema, perdón que me haya tomado el atrevimiento de separarme probablemente tanto, pero era necesario. Pablo vuelve a hacer su pregunta retórica y dice: tan insensatos sois, tan estúpidos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis con la carne. Ese insensatos viene del griego anoetos, que tiene una implicación sensual, originado por la falta de juicio moral y religioso. Hermanos, en una palabra también tiene una implicación de adulterio espiritual. Así como los judíos en el Antiguo Testamento cometieron terribles actos de idolatría contra el único Dios verdadero. En muchas ocasiones nos creemos que eso ha quedado atrás, pero lo cierto está en que esas prácticas siguen quedando más vivas que nunca en la iglesia de hoy. Cuando nosotros alteramos o alguien altera el Evangelio, ese es un adulterio espiritual. Pero quiero que volteemos a ver algo muy importante, y es que dice: habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Pablo ya no está solamente meditando, Pablo ya no está solamente reflexionando sobre la justificación, cómo es que somos salvos, sino ahora está hablando de la santificación, está hablando del perfeccionamiento, el perfeccionamiento del cristiano en su vivir diario. Y esta pregunta tiene muchísimas implicaciones, porque vuelve a decir que el hecho de actuar bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley, para poder ser santificados, simplemente es una obra de la carne. ¿Cómo es que debemos perfeccionando? Dice: habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis en la carne?
Veamos algunos textos que son muy importantes y son relevantes respecto a eh, ante esta reflexión de Pablo. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, es decir, por medio de la fe, vivid en Él, a través de la gracia y la fe. Dependencia de Dios. Filipenses 1:6, por ejemplo, nos recuerda nuevamente, dice: estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La santificación también es una obra del Espíritu en nosotros. Pero esto Pablo lo sigue repitiendo, no solamente en otras cartas, sino también en el mismo Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas 5:24 y 25 dice: pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No dice regresémonos a la ley para ser más perfectos. Dice andemos en el Espíritu. Gálatas 6:15: porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Es decir, así como el llamado irresistible fue una obra monergística de Dios en nosotros, ahora nuestro andar en Cristo y nuestra santificación en Cristo es una sinergia con Dios. Es una participación de nosotros con Dios. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender de esto, y es que es la sinergia del nuevo hombre. No es el esfuerzo del viejo hombre. Es el trabajo de Dios con el nuevo hombre, el cual va creciendo, va madurando, se va edificando para ser hecho a la imagen de Cristo. En muchas iglesias reformadas se predica que Moisés te atrae a Cristo, pero Cristo te lleva de nuevo a Moisés para la santificación. Voy a tocar muy rápido estos puntos porque me parece que ya no me da tiempo. O más bien, me gustaría detenerme aquí, porque creo que todavía hay mucho que explicar en estos cuantos versículos que hemos analizado, y me gustaría dejarlo esto para la siguiente sesión, darles la palabra a mis hermanos, porque estoy seguro que ustedes tienen muchas participaciones, muchas cosas que mencionar. Es suyo el tiempo. Adelante, hermano. Bien. Bueno, Omar, entre tantas cosas interesantes que se han compartido hoy, hay una que la tengo un poquito más fresca, como se dice por aquí, es más reciente, y que tú la comentaste recién, y es el asunto de esta tendencia que hay hacia vivir de las experiencias espirituales, a lo cual se le podría añadir comillas, porque muchas de esas experiencias en realidad no son precisamente experiencias bíblicas, o por otro lado, el desechar cualquier tipo de experiencia o manifestación carismática, vamos a decir, de parte de Dios, y regirse simplemente por
o simplemente, mejor dicho, a ver cómo se puede decir mejor, únicamente por la guía de las Escrituras, pero entendida estas sin la contemplación de que de una vida en la cual tenemos una relación, una comunión con el Señor asidua y viva, fresca, diaria, permanente y plena. Esto lo estuvimos charlando en el chat el otro día, y la verdad que, bueno, a mí, digamos que conozco los dos casos, de los dos extremos, aquellos que rechazan las experiencias y se apegan solamente a las Escrituras, y aquellos que ponen la experiencia por encima de las Escrituras y muestran, al parecer, una especie de desdén o de menosprecio, inconsciente incluso, hacia la Escritura, y es una línea muy delgada en la cual uno, pienso yo, que tiene que aprender a transitar, a moverse, con discernimiento, con ayuda del Señor, poder comprender. Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Es que es contrastar aquellas experiencias, o las experiencias que tengamos a la luz de las Escrituras, para saber si esa experiencia si es ciertamente de Dios o no. Y yo veo eso muy importante. Pero bueno, creo que el llamado, como para resumir o sintetizar un comentario acerca de este punto, es que me parece a mí que el Señor nos manda a vivir un equilibrio muy consciente, nos manda a vivir una vida, o sea, a discernir, a madurar, a crecer en la fe y a aprender a reconocer lo que es simplemente una cuestión psíquica, almática, de lo que es realmente una experiencia verdaderamente genuina de parte del Señor. Yo creo que hay un punto intermedio, vamos a decir, entre ambos extremos, si se quiere, porque yo creo que esa vida, por ejemplo, en la cual el Espíritu Santo estaba en la iglesia, gobernando la iglesia de una forma puntual, práctica y real, como lo vemos, por ejemplo, se me viene a la mente ahora en este momento Hechos 15, cuando durante la reunión esta celebrada allí en Jerusalén entre los apóstoles, era el Espíritu Santo quien realmente puso en el corazón de ellos que se reuniesen, que se tratase este tema, y que termina Pablo, o Pedro mejor dicho, diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer mayores cargas que estas, por ejemplo. Entonces vemos ahí, a mi entender, hermanos, una comunión tan real, tan genuina, vamos a decir, tan vívida ahí en la comunidad de los primeros creyentes, que yo creo que no hay que desestimarla para el día de hoy. Y lamentablemente veo muchas de estas personas, muchos de los cuales son sobre todo personas muy estudiosas de la palabra, un desdén hacia este tipo de cosas, como pensando que eso que sucedió allí en los primeros años del cristianismo hoy ya no puede suceder. Y no hay razones bíblicas para pensar que ese tipo de guía, práctica real, dinámica del Espíritu Santo, hoy no pueda dirigir y vivificar la iglesia. No hay ninguna razón. Así que creo que el Espíritu Santo vivificando la palabra es una obra maravillosa y tremenda, que puede hacer cosas maravillosas en una comunidad de creyentes. Así que, bueno, eso es lo que les quería compartir, hermano. A mí me parece que es de la principal importancia el comentario, mi hermano. Creo que sin duda tenemos que evaluar nuestras experiencias conforme a las Escrituras. Creo que en muchos casos ha habido excesos, pero excesos hacia los dos extremos. Hermanos que creen única y exclusivamente en las experiencias, sin evaluar todas las condiciones que las Escrituras ponen,
En mi opinión, por ejemplo, yo no rechazo el don de lenguas. Me parece que no tenemos ninguna base bíblica para decir que esto ha, ha cesado, que ya no es algo que pueda estar activo el día de hoy. Sin embargo, también creo que existen mucha falsificación de este don en los medios, en muchas iglesias. Eh, y por otro lado, Pablo es específico y claro en mencionar cómo en 1 Corintios 12, 13, 14, cómo es que este don tiene que usarse y cuál es el orden que tiene que tener dentro de la iglesia, lo cual vemos permanentemente que en las iglesias que practican o dicen tener este don, pues constantemente violan, ¿no?, estos mandamientos de Pablo, bueno, del Señor a través de Pablo, y me parece que esto es sumamente importante acatarlo. No sé si tenga alguna otra participación, algún hermano que quiera participar. Adelante, mi hermano. Gracias. No es que estoy, en este momento me encuentro en Colombia y por diferencia de hora, ya es la segunda vez que me pasa o tercera vez que me pasa que cuando entro ya está casi terminando la reunión. Y bueno, hoy sí tengo un internet mejor porque donde estaba antes estaba terrible, pero bueno, yendo a un punto que estabas mencionando al final, porque creo que hoy la parte prácticamente final de tu exposición, estabas hablando de la manera, las tres maneras como se transmite el Evangelio. Creo que es la idea de lo que estabas diciendo, me corriges si no: la noticia, la información y la fiducia. Hiciste una acotación ahí que me parece pero tan importante, porque si la información realmente no es la correcta, la fe no es suficiente. Algo que nosotros tenemos dentro de la iglesia es que realmente la Iglesia de Cristo tiene una doctrina que es la que se debe creer y la que está, digamos, expuesta en la Biblia. Si esa información no se conoce, si esa información no se entiende, simplemente decimos que vamos a creer. Entonces la pregunta que surge es: si no entendemos lo que dice la Biblia, entonces ¿qué es lo que estamos creyendo? Y al no tener claro eso, obviamente se van a generar una cantidad de expectativas en base a una creencia que viene a ser prácticamente propia, ¿no? Como decir tener su propia religión, que en la mayor parte de los casos lleva a desilusión, porque uno, en base a esa creencia no basada en la Biblia, crea unas expectativas que en la mayor parte de los casos no se van a cumplir, y entonces cuando no se cumplen se da un resentimiento contra Dios. Y ese tipo de fe, sin tener una información clara, al contrario de acercar a una persona a Dios, lo que hace es, a través de la experiencia, alejarla a punta de decepciones. De modo que cuando vi que estabas aclarando ese punto, creo que es algo que también debe repetirse. Estabas diciendo tal vez de algo que se presentó en el chat al respecto. Sería definitivamente muy bueno tratar de animar a los hermanos que han tenido tal vez esa dificultad en lo que tú estás expresando, en lo que estabas enseñando, a que oigan esta enseñanza, porque yo creo que les va a ser de mucha ayuda para que puedan ya tener la información correcta y la fe colocada en la doctrina correcta, en la enseñanza correcta, en el propósito correcto de Dios. De modo que, bueno, ese era mi comentario, hermano. Te agradezco mucho el tiempo.
Muchísimas gracias, mi hermano, por tu comentario. Y no sé, me gustaría saber si mi hermano Nicauri nos pudiera apoyar con una oración para concluir. Eh, ¿Puedo abrir tu micrófono, Nicauri? Ah, pero creo que no tienes micrófono conectado. A ver. Sí, tengo el micrófono conectado, hermano. Adelante, hermano. Sí. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Señor, que esta palabra no quede y no vuelva, Señor, vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a crecer cada día más. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes, para que tú también lo llenes de amor y de tolerancia ante todas las cosas que aún nos faltan por comprender y saber de tu plenitud. Todas estas cosas te las pido, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.